¿Qué tal? Mi nombre es Samuel Salazar y hoy vamos a hablar de los fractales. ¿Qué son los fractales? Se estarán preguntando. Un fractal es un objeto geométrico caracterizado por presentar una estructura que se repite a diferentes escalas. De cierto modo se trata de un patrón sin fin. En 1975, Benoit Mandelbrot es quien propone este término, que deriva del latín fractus, que significa quebrado o fracturado. Muchas estructuras naturales son de tipo fractal. La propiedad matemática clave de un objeto genuinamente fractal es que su dimensión métrica fractal es un número mayor racional a su dimensión topológica. La topología es la rama de las matemáticas que estudia aquellas propiedades de los cuerpos geométricos que permanecen inalteradas por transformaciones continuas. Los fractales fueron concebidos aproximadamente en 1890 por el francés Henri Poincaré. Sus ideas fueron extendidas más tarde fundamentalmente por dos matemáticos, también franceses, Gaston Julia y Pierre Fatou, hacia 1918. Se trabajó mucho en este campo durante varios años, pero el estudio quedó congelado en los años 20. Es importante mencionar a M. C. Escher, quien fue un artista neerlandés conocido por sus mosaicos y dibujos que consistían en figuras imposibles. Él, sin darse cuenta, había creado fractales. Bien, ahora les voy a hablar del porqué de la geometría fractal. Nació con la necesidad de poder tener una aproximación hacia la realidad. Con la geometría plana y la geometría del espacio estudian figuras y cuerpos que muy difícilmente encontramos en la naturaleza. Dichas construcciones estructurales fractales sirven para modelar y explorar ciertos fenómenos de la naturaleza. En tiempos modernos, la geometría fractal explica que la mayoría de los fenómenos naturales considerados irregulares o caóticos tienen, de hecho, un patrón y forma específica y una característica en común, que son autosimilares. Eso quiere decir que su forma se repite en copias más pequeñas infinitamente. La naturaleza fractal es capaz de acercarnos a lo divino. Se sabe porque explica a través de la geometría la inmensidad del universo. Y yo les voy a explicar las principales características de los fractales. La autosemejanza es la propiedad de un objeto en el que es todo exacto, en donde se descompone con figuras más pequeñas. Esto se puede crear con cualquier tipo de figura. Bueno, ahora ya sabemos qué es la autosemejanza. Sigue una de las características más importantes de los fractales, que es la complejidad infinita. Los fractales muestran estructuras complejas. Se consideran infinitos ya que a medida que aumentamos la precisión del instrumento, los fractales aumentan en longitud o perímetro. En el caso de la dimensión fractal, es una cantidad fraccionaria representando el grado de ocupación de la estructura en el espacio que la contiene. Bueno, y como podemos apreciar en la imagen, un punto tiene una dimensión de 0, una línea tiene una dimensión de 1, una superficie tiene una dimensión de 2 y un volumen tiene una dimensión de 3. Pero los fractales no son solo usados en el mundo científico o artístico. También podemos encontrar fractales en los textiles, en este caso los manteles. Como podemos ver aquí a un lado, podemos ver que tienen muchos espacios entre medio, o sea que cubren toda la superficie pero no la tapan, o sea que no se comportan como una línea totalmente común.
pero tampoco son una superficie de 2 dimensiones, así que su dimensión fractal es mayor a su dimensión topológica. Voy a hablar de las matemáticas fractales y sus otras aplicaciones. Los fractales y las matemáticas tienen una gran relación con las matemáticas, puesto que están ligadas a la geometría, que es una rama de las ciencias exactas que estudia la extensión, la forma de medir las relaciones entre puntos, líneas, ángulos y planos y figuras. Los fractales se basan en la repetición constante de patrones geométricos autoafines, es decir, que una porción es idéntica a todo. De esta manera, el fractal se repite una serie de patrones hasta el infinito. El origen de esta geometría en particular tiene su origen en un lenguaje informático. Esto indica que desde su concepción y descubrimiento estuvieran enlazadas a una materia elaborada nunca antes vista como fue las matemáticas. A través de algoritmos de color, los píxeles y gradientes de cada fractal podrían ser modificados y reordenados para producir unos nuevos. De esta manera su creación se hizo infinita y cada artista podía generar una combinación propia que resultara atractiva al público. Fue aquí donde la geometría fractal se convirtió en el arte fractal. Enseguida voy a hablarles de sus otras aplicaciones. Anteriormente se hacían fractales, pero no se les conocía como tal. Se les concebía como un arte meramente ornamental, como por ejemplo la decoración textil, como alfombras, vestidos, cortinas, cobertores, también en otro tipo de elaboraciones como en la arquitectura, en los mosaicos de Talavera, en las antiguas mezquitas, en el entramado de los azulejos y vitrales de palacios antiguos, las decoraciones churriguerescas y barrocas en catedrales e iglesias en las fachadas. Incluso en lo más mínimo como en la elaboración de un caleidoscopio, lo cual su función actuaba como un periscopio que daba al espectador un espectáculo de luces y colores y formas nunca antes vistas, que cambiaban al momento de girarlo. Hoy en día, la actualidad, con la revolución de la tecnología digital, se ha elaborado nuevas maneras de elaboración fractal, como por ejemplo el dibujo, el diseño digital, el material audiovisual como fue en su momento el reproductor Windows Media. También tenemos la elaboración de animación digital en videojuegos que dan volumen y tridimensionalidad a los gráficos, y otros que por el contrario destacan por su bidimensionalidad, como lo fue en su momento el videojuego arcade Polybius. Hoy en día también se utiliza para animaciones en mapping, espectáculos de luces en conciertos, obras de teatro y festivales musicales. Algunos exponentes del tema son George Avalo, Roger Johnson, Jacob Anki, entre otros. En el caso de la arquitectura, hay algunas relaciones obvias con la ciencia, como es el desarrollo de nuevos materiales a partir de estudios científicos. Pero lo que ha interesado en los últimos años es ver cómo algunos conceptos de la ciencia se traducen en nuevas formas. Tal es el caso de la teoría del caos y la noción de fractal,
que han dado mucho de qué hablar en la arquitectura. Aunque el fractal es un concepto matemático muy complejo, utilizando el análisis de magníficas obras arquitectónicas, aparentemente muy distintas, nos revela una similitud estructural patente en el modo en que los patrones se repiten a niveles cada vez más pequeños a lo largo de la construcción, logrando una especie de estructura densa, que reitera la forma y la identidad del edificio a través de una amplia red de interacciones. Así podemos nombrar algunos ejemplos. El primero de ellos bien pueden ser las catedrales góticas. En ellas, el sistema constructivo y la forma se hacen uno. Como sabemos, abandonando la masificación propia del románico e introduciendo la luz en unos edificios de gran altura, estos edificios representan un claro símil a la geometría fractal presente en el crecimiento espontáneo del bosque. Las grandes catedrales góticas parten del suelo en grandes columnas de una esbeltez sobrenatural. Luego llegan al techo y ahí surge la primera jerarquización. Unas llegan a la bóveda de crucería de mayor altura, el resto se queda a una altura intermedia entre la de estas últimas y la del muro perimetral. El muro exterior se ve ayudado por contrafuertes y arbotantes que junto a torres, gárgolas o pórticos escultóricos dan al edificio una gran monumentalidad. Mientras tanto, en el interior la forma de lo grande se repite en escalas menores. Con la misma estructura del tallo arbóreo de las columnas, se producen las nervaturas de las bóvedas, que a su vez también se jerarquizan por tamaños, y esta estructura llega hasta el plomo que separa los distintos componentes de las vidrieras. De nuevo, se trata de una trama vegetal. Incluso las entradas de luz, a diferentes alturas, y la tenue sombra que llega a la parte más baja de las catedrales, nos hacen pensar en un bosque de gran porte. No es de extrañar el cambio ideológico que tuvo que suponer para nuestros antepasados el paso del románico al gótico. Por otra parte, se podría mencionar la obra arquitectónica de Gaudí. Esta produce formas irregulares, pero perfectamente preconcebidas a partir de materiales de desecho, con formas en principio arbitrarias. ¿Es esto especialmente fractal? ¿No es así como funciona todo a nivel celular? ¿No es así como ha surgido la vida? En observación, se pueden hallar temas clave sobre lo que estamos reflexionando, los cuales han sido llevados desde la naturaleza a la arquitectura gracias a la ciencia. Bien, ahora les voy a hablar acerca de los fractales, la geometría y otros juegos matemáticos que están en la industria de la moda. Así que vamos ahí. Figuras de simetría casi perfecta y patrones estéticos como tirados al infinito han sido a últimas fechas usados por diversos diseñadores de moda, lo que expresa de cierto modo la influencia de los matemáticos en el mundo de la moda. Probablemente esta tendencia ha surgido de manera accidental entre los creadores de prendas. No obstante, la realidad del universo puede interpretarse y abstraerse consecuencias de naturaleza numérica. Por ello, como hemos visto, algunas propuestas que juegan con vectores, fractales y geometría como parte medular de sus propuestas. Yo les hablaré sobre las ventajas y desventajas de la industria fractal. La verdad es que contiene muchas ventajas y muy poquitas desventajas. Sin embargo, el diseño se puede orientar hacia una aplicación donde las desventajas no son un problema para sus funcionamientos. Estas virtudes e inconvenientes aplican para objetos que son parte de la industria fractal, obviamente, y yo me enfocaré en uno de los objetos más importantes que utilizamos actualmente, que son las antenas fractales. La antena fractal es una antena que utiliza un fractal diseñado para maximizar la distancia o el perímetro que puede recibir o transmitir en un volumen o superficie.
La clave de su aspecto es la repetición de un patrón sobre uno o más espacios. Bueno, iniciaré con las ventajas. Primero está la miniaturización, que este es un proceso tecnológico mediante el cual se intenta reducir el tamaño de los dispositivos electrónicos. Después está el acoplamiento de la impedancia de entrada. Seguiría el comportamiento multibanda y al final creo que la ventaja que más resalta es un fácil manejo de la estructura para controlar distintas frecuencias. Seguimos con sus desventajas. Primero está la pérdida de ganancia. En segundo lugar está su complejidad para trazar el diseño. Como sabemos y como ya hemos visto, su diseño es muy particular y debe de ser exacto a lo que es. La ciencia de los fractales presenta estructuras geométricas de gran complejidad y belleza, ligadas a la forma de la naturaleza, al desenvolvimiento de la vida y a la propia comprensión del universo. Bien, ahora les voy a hablar acerca del arte en los fractales. Los fractales en todo tipo se han utilizado en base al arte digital y a las animaciones. Los gráficos de color de alta resolución se volvieron cada vez más disponibles en los laboratorios de investigación científica a mediados de los 80. Las formas científicas del arte, incluido el arte fractal, se ha desarrollado por separado de la cultura dominante, comenzando con detalles bidimensionales de fractales como el conjunto de Mandelbrot. Los fractales han encontrado una explicación artística en campos tan variados como la generación de texturas, la simulación de crecimiento de plantas y la generación de paisajes. Bien, aquí estamos al final del video, espero que les haya gustado, que les haya servido y que hayan aprendido algo nuevo acerca de la industria con los fractales. Y pues ya sería todo. Si les gustó, por favor denle like y suscríbanse, denle campanita para que sigan todas las notificaciones de que se ha subido un nuevo video. Nos vemos pronto. Bye bye. Thank you.